el subsidio para el empleo a lo largo del año, deberán determinar el impuesto anual, que este se deberá determinar disminuyendo de la totalidad de los ingresos el impuesto local y a este se le deberá aplicar la tarifa que está en el artículo 152 y que nosotros lo tenemos en la tabla 25, que es la tarifa anual. Y ese será el impuesto a cargo y se le disminuirá el SUPE que le corresponde. Correcto, ¿verdad? ¿Y luego qué ocurre? Dice que hay dos supuestos, que son el inciso B y el C. El inciso B dice que cuando el ISR sea mayor a la suma del SUPE que le corresponde, el retenedor pueda considerarlo como el impuesto a cargo. Y contra el ISR que resulte se puede restar ya los pagos provisionales. Por supuesto. Así es, ahí ya determinará el saldo a cargo o a favor final, ¿verdad? Del cálculo. Sí. Correcto. Y ya después vimos el supuesto 2, que es en el caso de que el ISR sea menor a la suma del SUPE. Y dice que no habrá impuesto a cargo, pero tampoco puede haber a favor. O sea, si da un subsidio mayor, se quedará en cero. En el anual no puede haber saldos a favor. Pero nos comentó que en los pagos provisionales sí puede haber a favor y que la diferencia se le entrega al trabajador. Sí, bueno, o sea, le saca saldo ISR 0, ¿verdad? Y obviamente, pues ya ahí sí puede restar lo que le haya retenido. Y obviamente, pues ya si le da a favor, sí se le puede devolver al trabajador, ¿verdad? Pero ya ve que en pagos provisionales, nada más como dato, pues ya saben, en pagos provisionales, si da mayor el subsidio para el empleo que el ISR bruto, pues le entregamos la diferencia, como supe pagado, ¿verdad? Pero en la anual no procede así. En la anual la procedencia es que tienes ISR de 0, ¿verdad? Y obviamente, pues ahí hay que restar lo que corresponde en términos generales, ¿verdad? ¿Qué más? Después se menciona que los contribuyentes que corresponden al primer párrafo y a la fracción 1 del artículo 94, que son los trabajadores y los trabajadores de la federación, deberán hacer su declaración anual y que se les restará el subsidio que les corresponda y que el patrón deberá darles el CFDI en donde diga la cantidad de subsidio que les correspondía y que no puede exceder del impuesto que tengan a cargo. También es como lo anterior, tiene que ser cero, no hay a favor. Correcto, ¿verdad? Es una cuestión importante. De hecho, pues yo he estudiado cuando se apareció el equivalente en aquellos tiempos al subsidio para el empleo, que era el crédito al salario. Y resulta que en la anual, el crédito al salario no se permitía que se restara. Pues claro, eso creaba una distorsión importante, ¿verdad? Porque ya ven que ahora, a los que ganas mucho, pues ya no les toca subsidio, ¿verdad? Porque a los que ganan más de 7,300, pues ya no les dan subsidio para el empleo. Pero en aquellos tiempos sí les daban subsidio para el empleo. Y entonces, obviamente, y además el subsidio para el empleo era algo, porque eran como unos 3,000 pesos en el año. Y entonces, pues al menos te tocaban 3,000. Y entonces yo discutía con el maestro de personas físicas, que yo siempre fui terrible. Ya desde entonces como que le entendía un poquito y obviamente pues discutía. Y le decía, pues es que no se puede restar. Y él decía, sí se puede. Y después sacaron una regla y dijeron que no. Y yo dije, ay, yo tenía razón. Claro, no le dije eso porque me hubiera reprobado, pero sí tenía yo razón de que no se podía restar. Por eso hacen esta aclaración, ¿verdad? De que si haces anual, sí puedes restar el subsidio para el empleo. Lo ya corrigieron, con los años corrigieron y dijeron, sí se puede restar, pero digamos que la regla inicial era que no se podía restar en la anual el subsidio para el empleo, lo cual era injusto, en realidad era injusto y creaba un problema, digamos, de carácter fiscal, obviamente por esta falta de restar lo que corresponde al subsidio para el empleo. ¿Sí? Inclusive me contrataron de los tribunales para hacer una pericial contable, porque pues obviamente hubo una empresa aquí de Aguascalientes que se ampararon porque los que ganaban más de 300,000, que ahora dice la ley son 400,000, en aquellos años eran 300,000. Y entonces dijeron, oiga, es que nosotros ganamos más de 300,000. Obviamente estaban obligados a hacer anual, ¿no? Como ahora, que los que ganan 400,000 les obligaba a hacer anual. Y como no les dejaban restar el subsidio para el empleo, pues les daba como 3,000 pesos de saldo a cargo, para empezar, obviamente.
más todas las demás diferencias que se fueran generando. Y entonces, pues ya hicimos la revisión y era una empresa grande porque hicieron una demanda colectiva todos los trabajadores de esta empresa y eran como unos 300 trabajadores que ganaban más de 300,000 pesos, que a la fecha hoy serían 400,000 pesos. Que no son pocos, ¿eh? Imagínate, más de 300 trabajadores con más de 300,000 pesos de ingresos. Entonces calculé los impuestos de todos y se los pasé al juez y le dije que sí era procedente el amparo y se los otorgaron, ¿verdad? Entonces, pues así es como hacemos las cosas, ¿verdad? Para que veas, ¿verdad? Cómo hacemos o sea, cómo ha ido la historia de esta cuestión del manejo del subsidio para el empleo. Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Mendoza Díaz Samantha. Mendoza Díaz. Y decir, pues ahí está el nombre, le digo, pero es que luego a veces ustedes ponen el segundo apellido y me la ponen muy difícil. Porque tenía menos una, ¿verdad? Ya tiene una. Sí, ya. Bueno, ya van ceros, porque una menos una da cero, pero Sí, ya ya. una positiva menos una negativa. Me parece muy adecuada. ¿Algún Gracias, profesor. comentario que quiera participar? Yo, profe. Yo, Dígame usted. bueno, mi compañera pues mencionó que se tenía que presentar saldo a favor en el caso de la determinación del subsidio para el empleo. Después vimos enseguida un párrafo donde menciona que se le tiene que restar las retenciones del superpagado. En el caso de, bueno, esto solo procede cuando se tienen 2 o más patrones. Por supuesto. Eso es importante, ¿verdad? Es una regla que de hecho la hemos aplicado de manera práctica. ¿Estará usted de acuerdo, compañero? Cuando tienes 2 o más patrones, pues ya hemos aplicado esa regla de que hay que restar el superpagado a las retenciones, ¿verdad? Si tienes un solo patrón, no pasa nada. El pago ya es pago definitivo y no hay ninguna obligación adicional, ¿verdad? Pero sí es importante la consideración que si estamos haciendo de que obviamente si hay 2 o más patrones en ese supuesto, ya sabes, tienes que considerar pues esa parte debe restarse de las retenciones, ¿eh? Que lo hemos hecho, ¿no? De hecho, en los ejercicios que nos ha dado subsidio pagado, pues como son 2 o más patrones, sí hemos aplicado la distinción de este concepto, ¿verdad? ¿Qué más, compañera? Sí, después vimos los requisitos para el subsidio para el empleo. La fracción tercera menciona que quienes realicen los pagos a los contribuyentes que tengan derecho a este subsidio solo podrán acreditar el ISR a su cargo o el retenido a terceros, Así de es. acuerdo a los siguientes requisitos. ¿No? Y habíamos dicho, compañera, ¿verdad? Que antes, cuando surgió esta cuestión del subsidio para el empleo, antes crédito al salario, se podía restar de todo, o sea, se podía restar del IVA, se podía restar del IEPS, o sea, de todos los impuestos federales que se pagaban a través de declaración provisional. Sin embargo, ¿verdad? Hubo grandes abusos y eso provocó que obviamente pues se eliminara este derecho al acreditamiento universal, ¿vale? Y ya dijeron, no, solo contra ISR, ya quítate de andar ahí haciendo cosas porque eres muy rebelde. Y bueno, ese de participar, ¿qué era lo que pasaba? Pues llegaba un trabajador, ¿verdad?, a la empresa y decía, oiga, pues fíjese que yo le voy a pagar 1,300 pesos a la semana. Y ya decías, pues qué bueno, qué alegría, qué cosa más maravillosa, aplausos y demás. Pero resulta que los 1,300 incluían el subsidio para el empleo, ¿verdad? Obviamente que era pues, hace algunos años, entonces era una cantidad menor, por supuesto. Y entonces dijo el fisco, oye, pues tú te estás luciendo con sombrero mío porque con mi dinero estás pagándole a tus trabajadores y eso no le gustó mucho al fisco, ¿verdad? Que se empezó a hacer esto. No sé si todavía ustedes pues, que trabajen, seguramente les han dicho eso, ¿no? De lo de alta con 1,000 pesos, ¿verdad? ¿Sí? Netos. Y entonces ya buscas un número que restado, dividido y multiplicado pues te dé 1,000 pesos netos, ¿verdad? Para efectos del cálculo. No sé si alguno de los que haya trabajado le hayan dicho eso a su patrón, ¿verdad? Pero eso es una cosa muy común que se da en la práctica. Y obviamente, pues ya esos 1,000 pesos pues ya incluyen el subsidio para el empleo. Eso fue lo que no le gustó al fisco y por eso cambió las reglas y dijo, ya ahora se va a poder restar solo de ISR propio retenido. Y ya, lo dejó así, ¿de acuerdo? Nomás como dato. Adelante, compañero, perdón. Sí, profe. Vimos que el inciso A menciona que se lleven los registros de los pagos por los ingresos percibidos por los contribuyentes, identificando en forma individualizada a cada uno de los contribuyentes a los que se les pague. Luego, en el inciso B, vimos que
deben conservar los comprobantes donde también se demuestre la cantidad que se les pagó, así como si en su caso se hayan tenido retenciones o diferencias que resulten a favor del contribuyente por concepto del SUPE. Correcto, ¿verdad? Que habitualmente eso lo hacemos en los mismísimos recibos de nómina, ¿verdad? Ahí ya vienen esos conceptos debidamente especificados en el procedimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? También vimos que se deben de presentar a las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero la declaración proporcionando la información de las cantidades pagadas por el subsidio, así como identificar a cada trabajador por la totalidad de los ingresos obtenidos durante el ejercicio del que se trate. Y yo les comentaba que eso, ¿qué pasaba? ¿Cómo, profe? Yo les había comentado que eso ya no se aplicaba, ¿se acuerdan? Esa regla, pues digamos, quedó en desuso en términos generales, ¿verdad? Porque, pues obviamente, pues, la ley eliminó la declaración informativa múltiple, algunos de los anexos. Donde se presentaba el anexo correspondiente de la informativa múltiple, era en el anexo 1, que quedó en desuso, el anexo 1 y el anexo 2. El anexo 2 son todas las retenciones distintas a las de sueldos, o sea, retenciones de honorarios, de arrendamiento, de intereses, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues, al quedar fuera ese anexo, pues ya no es obligatorio hacer esa declaración informativa. Y ahí sacan una regla habitualmente donde dicen, ya no la tienes que hacer. Y habitualmente, pues ya no la hacen. Ay, qué bueno. Sabes que era mucha chamba, ¿eh? Y además el 15 de febrero. Oye, mi esposa siempre me reclamaba, es que nunca podíamos festejar el 14 de febrero porque estábamos haciendo declaraciones informativas, ¿verdad? Entonces, pues, eso creaba conflicto de intereses. Pues ya que quitaron eso, ya somos muy felices y nos vamos a festejar y cosas así, ¿no? Bien, vamos a ver. Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Sí, es Silva Chávez, Dana Melisa. Silva Chávez. Muy bien. Mire, ya más uno, compañera. Muy bien. Ya avanzó 3 peldaños. ¿Tiene algún otro voluntario que quiera participar? Yo, profe. A ver, compañera, por favor. No sé quién dijo ahí. ¿Quién dijo yo? Ay, ¿puedo ser yo? A ver, adelante, compañera Julieta. Bueno, en el inciso F decía que se tiene que pagar la Seguridad Social, el Infonavit y el RCB antes de que se acredite el subsidio para el empleo de cada mes. Así es. Es muy importante eso, ¿verdad? Porque recuerden que el Seguro Social se paga en 3 partes, ¿verdad? Bueno, habitualmente mensualmente pagamos solo el IMSS, ¿ya? Eso sí, cada mes. Pero luego bimestralmente se paga además retiros antivejez e Infonavit, ¿verdad? Y entonces, pues, como le puedes poner palomita y no, pues de repente tú no le pones palomita y no pagas todo, ¿no? No sé si se acuerda que habíamos dicho ayer de eso. Sí. ¿Qué era lo que no pagábamos luego? Los padrones no tienen dinero, me refiero, ¿no? ¿Qué era lo que no se pagaba, se acuerda? Yo lo dije. ¿O no se acuerda? El Infonavit, ¿no? El Infonavit, porque eso está nada más en cobrar, ¿no? Sí, la del Seguro Social no le pagas y el día siguiente ya están ahí con la multa. Y entonces, obviamente los del Infonavit, como se tardan más, dices, "Meh". Y me refiero cuando no tienen dinero los patrones, que luego no es tan raro, ¿eh? No es tan así, ay, eso nunca pasa, no, pasa muy seguido. Y entonces, pues no pagan el Infonavit y obviamente, pues técnicamente tampoco podían restar el SUPE pagado, ¿verdad? No lo podían restar del ISR porque no está pagado el Infonavit. Entonces tiene que estar pagado debidamente todas las cuotas correspondientes a la seguridad social, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Luego era el inciso G, que decía que en los comprobantes fiscales se tiene que tener por separado los subsidios, el acreditable y el pagado. Obviamente, ¿verdad? Si viene, debe venir debidamente señalado cuánto es cada uno. Pues son 2 conceptos que son independientes e indiferentes entre ellos, ¿verdad? ¿Sí? Habitualmente tienen un valor diferente estos 2 conceptos, ¿sí? Y obviamente puede aparecer solo uno, ¿no? Y a otro no. ¿Cuál sería el que pudiera aparecer y el otro no? El acreditado. El acreditado, ¿verdad? Porque obviamente pues puede ser que acredite y aún así me dé ISR. Claro, pues ya no me das otra pagar, ¿verdad? Que ahora ya en estos últimos tiempos, con los aumentos que ha habido del salario mínimo, pues es lo más común, porque ya el subsidio pagado pues ya está prácticamente desapareciendo, ¿no? Probablemente en 2 años ya desaparezca de manera definitiva a este ritmo que ha crecido el salario mínimo, por
por supuesto, es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Ya ven que el licenciado López ha decidido que va a aumentar el salario mínimo, que va a dar gusto, ¿no? Y pues obviamente, pues eso pues sí. Y como decidió también no aumentar el subsidio para el empleo, pues ahí están fregando los pobres, ¿no? En realidad, porque realmente quien le toca subsidio para el empleo son los que ganan menos. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿O no, compañera? Sí. Pues sí. Y entonces son a los que más están perjudicando. Fíjate, son sus clientes y resulta porque son a los que están perjudicando porque les está quitando el subsidio para el empleo. Pero pues así se las casca él, ¿no? O sea, es un hombre muy peligroso también, ¿no? ¿Qué más, compañera? Bueno, entregar el comprobante fiscal a los trabajadores Correcto. y entregar en efectivo el subsidio para el empleo. Pagar en efectivo el subsidio para el empleo cuando corresponda, ¿verdad? Cuando Obviamente realizar el pago correspondiente, ¿verdad? Esos son los conceptos. ¿Cuándo se dio de alta esta ley, compañera? El 1 de enero del 2014. Desde ahí, ¿verdad? Ya, claro, esto ya tiene, les digo, cuando yo estudiaba, estábamos viendo el subsidio para el empleo, imagínate qué cosas han pasado desde aquellos abriles, ¿no? Sí, yo salí en el año 98 de la carrera y ya había, pues el equivalente, que de hecho, pues no ha habido cambios significativos en cuanto al crédito al salario y el subsidio para el empleo. No me le cambiaron el nombre, pero en realidad, pues sigue siendo lo mismo. De hecho, la tabla la copiaron y la pegaron, o sea, ni siquiera hicieron una tabla nueva ni nada. La copiar y pegar y dijeron, órale, ¿verdad? Y entonces, pues ahí se las casca el fisco, ¿verdad? Cuando crea este subsidio para el empleo. Entonces, desde 2014 cambió su nombre de crédito al salario a subsidio para el empleo. Pero realmente es lo mismo, o sea, es un apoyo para los trabajadores, ¿verdad? Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Julieta Esparza. Julieta Esparza. Bien. Mire, ya, 0. Hay que seguir participando, compañera, para que gane una, porque Gracias. bueno, si es que tenía menos una, ya una positiva, pues ya está en 0. Entonces, en breve término, espero que vuelva a participar. Bien, Natalia, usted dijo que quería participar, pues ya se arrepintió. Pues sí, profe. Yo ya lo digo así como que, pues ya que. Ay, compañera, decídase, por favor. A ver, adelante. Después hablemos de lo que decía el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice que el salario en efectivo se deberá pagar en la moneda en curso y que esta no se puede pagar con mercancías, fichas, vales o cualquier otro que sustituya la moneda. Después nos dijo que se le adiciona a esta fracción lo de que el pago podrá hacerse por depósito en cuenta bancaria, con previo consentimiento del trabajador en tarjeta de débito, transferencias o por medio electrónico. Es que lo más común es en tarjeta de débito, ¿no? Lo más común que se haga a los trabajadores, ¿no? O sea, la verdad es que ya en la mayoría de las empresas se hace este proceso porque pues obviamente es más práctico, ¿no? O sea, no tienes que manejar hoy billetes, ¿no? Porque eso de manejar billetes, pues es una cosa complicada. Yo recuerdo, yo trabajaba en una empresa, todavía no existían estas cosas, ¿no? Cuando empecé yo a trabajar, allá por el año del 89, 88, 89, y obviamente llegaba la nómina y no llegaban y, ay, traes monedas de a peso y no sé cuánto, pues porque teníamos que llenar los sobres, ¿no? Y ahí estábamos llenando los sobres, teníamos 450 trabajadores en una empresa donde yo trabajaba. Yo trabajaba en la limpieza y entonces, pues, me ponían a mí ahí a contar los billetes y toda la cosa, ¿no? Y entonces ahí estaba yo ayudándoles a los de las nóminas porque no se daban abasto. Imagínate hacer 450 sobres y obviamente pues el riesgo que implicaba sacar el dinero y luego después ir a llevarlo a los centros de trabajo porque no estaban todos ahí en el mismo lugar porque pues, las empresas de limpieza, pues, a dónde está, ¿no? De hecho, donde teníamos más trabajadores era en el INEGI, ¿verdad? Y entonces pues obviamente era una cosa pues peligrosísima, ¿verdad? Pero yo andaba ahí porque pues me gustaba andar ahí en la bola, ¿no? Como soy yo de aventado y de tiro para adelante. Y entonces pues íbamos y hacíamos los sobres y luego íbamos a pagarle a la gente y toda la cosa. Y les llamábamos. Eran otros tiempos de México, obviamente. Imagínate qué cosa más complicada, ¿no? Andar haciendo pues casi 500 sobres cada semana, porque pagábamos por semana, ¿no? Y entonces estar haciendo sobre tras sobre y demás. Y las monedas, que luego los bancos no tenían monedas de peso y de 50 centavos, no sé cuánto, para completar los sobres, ¿no? Entonces, pues esto se ha simplificado con esta regla, ¿no? Que estamos platicando, el 101, que se puede hacer por transferencia electrónica de fondos.
pesos. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Bueno, nos decía que para que le puedan hacer la transferencia se debería hacer una carta oficial en donde el trabajador acepte los términos en que le depositen. Es una carta, porque ya firmó el contrato del banco. No, pues es el contrato del banco, ese no es tuyo, ¿verdad? Es del banco. Y yo aquí le saco una copia y lo tengo en el expediente. No. O sea, no te lo van a valer. O sea, porque pues eso es peligroso para estos efectos, ¿no? Entonces hay que tener consideración con esto de hacer una carta donde el trabajador diga, yo estoy de acuerdo con que me paguen a través de transferencia. Porque la ley sigue diciendo, ¿no? Que se pague en efectivo, ¿no? Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? ¿Sí? Y se acuerda, compañero, yo decía que luego hay casos en los cuales el trabajador decía, oiga, ya no me pague con transferencia. Yo le había dicho un caso, ¿no? Que nos ha tocado mucho en la práctica. No sé si recuerde cuál era. ¿De los préstamos? En los trabajadores son muy, en muchos casos, no estoy diciendo que todos, pero muchos que son muy desorganizados. Llega el banco y les dice, oiga, yo le pago un préstamo aquí a la nómina de volada y no sé cuánto. Y dices, qué chido, ¿no? Y dices, órale, llegar a la feria y anda está feliz y no sé qué, ¿eh? Y luego a la hora de la pagadera dices, ay, ¿qué había que pagarlo? Pues, ¿cuál era? Obvio. Y entonces, obviamente, pues el banco, ¿qué hacía, compañero, el banco? No sé si recuerda. Que les descontaba, cuando les pagaban, ya les descontaban de la nómina los Así es, pagos que cuando le habían hecho. hacía la transferencia de la nómina y el banco veía saldo y decía, ¡ay, presta para acá! Y les quitaba la lana, ¿ya? Del préstamo. Y entonces los trabajadores decían, oiga, no lo haga, copa. Y luego, si eran omisos, o sea, porque no pagaban, ¿verdad? El banco inclusive les quita todo el saldo, ¿eh? Entonces, se hace depósito de 1,500 pesos de la nómina de la semana y ¡ómale! Que le rebaja 1,500 y dice el trabajador, ¿y yo con qué vivo? Y tienes razón, al final de cuentas, tiene cierta razón. Pero claro, pues fue su responsabilidad por andar ahí de prestón, ¿verdad? Pero pues obviamente, pues es un riesgo que hay ahora en las empresas porque está y es muy común, ¿eh? Te mandan esta carta de nómina donde te dicen, oiga, le hacemos un préstamo por su nómina, usted es un gran trabajador, y sé cuánto, y ahí te embaucan y agarras el dinero, ¿no? ¿Sí? Te agarras el dinero. Y entonces dices, ay, y de repente son cantidades, ¿eh? O sea, por ejemplo, de mí ya dice, a ver, a usted le podemos prestar 255,000 y yo digo, ¿para qué? ¿Por qué va a querer 255,000? Hay que pagarlos, ¿verdad? Y se lo descontamos en abonos facilitos de 5,000 pesos a la quincena. Y yo digo, no, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, obviamente. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Bueno, también decía que los gastos o los costos que se originen por causa del pago al trabajador, no, esto deberá de ser cubierto por el patrón, no lo tendrá que pagar el trabajador. Eso es muy importante, ¿verdad? Sí. O sea, sí se puede que se paguen con transferencia, a través de una transferencia electrónica, pero el patrón tiene que absorber estos costos derivados de la cuenta. Que ya decíamos, ¿no? Por la ley del sistema financiero, afortunadamente, pues la ley dice que si es una cuenta de nómina, no se le puede cobrar comisiones. Y de hecho, las cuentas de nómina no les cobran comisiones ni por apertura, ni por tener saldo menor al requerido, ni por nada. O sea, técnicamente no les pueden cobrar nada. Si está identificada como nómina. Y tener cuidado porque luego el trabajador se sale de trabajar. Pasa eso, ¿no? En la vida real. ¿Sí o no? Está trabajando en una empresa y se sale de trabajar. ¿Estás de acuerdo que pueda pasar? Sí. Sí, ¿verdad? Es común que pase esta cosa. Y entonces se va y deja de trabajar y a lo mejor pone un negocio, por ejemplo, ¿no? Y entonces deja de trabajar y ahí tenía un dinerito en su tarjeta. Como obviamente ya no está recibiendo nómina, estará de acuerdo conmigo, porque pues ya dejó de trabajar, ¿no? Y entonces dejó ahí, no sé, 500 pesos dejó en la tarjeta de la nómina. Y dijo, no los voy a retirar. Y no los voy a retirar. Pues como ya dejó de ser una tarjeta de nómina, porque obviamente, ¿cómo se da cuenta el banco que ya no es tarjeta de nómina? ¿Cómo cree usted? Pues que ya no están los pagos constantes. Ya no están los depósitos, ¿verdad? O sea, sí, ya no hay depósitos. Y entonces va el trabajador después y dice, oiga, vengo a recoger mis 500 pesos. Y dice, uy, que creo que ya se gastaron comisiones, ¿no? Y ya no te da nada. Y dices, oiga, ¿pero por qué?
Bueno, es que esa cuenta tiene que tener 1,000 pesos al mínimo. Y dices, no, nunca me enteré, ¿no? Y vas 3, 4 meses después a sacar tus 500 y resulta que ya no te hicieron nada, ¿no? Y ahí sí ya no se puede hacer nada, porque claro, es que la tarjeta dejó de recibir los depósitos de la nómina, por eso dejó de ser de nómina, ¿sí? Porque obviamente el banco identifica que es de nómina porque, pues, claro, cada semana, cada quincena, le están haciendo su transferencia correspondiente. Y ahí se ve, ¿no? Porque de hecho así dice tarjeta pago de nómina, ¿verdad? Y entonces detecta esta señal y dice, no, pues esa no es sujeta de cobro. Pero cuando pasa lo que les acabo de comentar, pues ahí sí les empiezan a cobrar, porque dice, ahora sí tiene que tener un saldo mínimo. Y a veces los saldos mínimos son hasta de 5,000 pesos. Y el trabajador dice, uy, pues no los he visto, ¿verdad? Nunca juntos. Pues porque el trabajador agarra la lana y se la gasta y su falta, ¿no? ¿Creen ustedes qué onda, no? De hecho, hay trabajadores que desde el banco me están hablando, oiga, contador, ¿por qué no ha hecho el depósito? Y digo, pues al rato, espérense. ¿Ah? Ya están ahí en la fila formados. Dice, es que ya llegué 3 veces y no aparece la lana. Pues es porque están desesperados ya para, si quieren gastar esa feria, ¿verdad? Me los platico con conocimiento de causa, ¿verdad? Porque varias veces me han llamado, pidiendo que ya haga el depósito. Digo, pues es que no ha acabado la nómina, espérese poquito, porque pues es que usted tiene mucha prisa por gastarse la feria. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto. Perdón, compañera, adelante. Más cosas. Y bueno, nos decía que se puede pagar cualquier cantidad por sueldos, pero que tienen que tener su respectivo comprobante. El CFDI correspondiente de nómina, ¿verdad? ¿Sí? Es un CFDI especial. El de nómina es un tipo especial, ¿verdad? Ahorita estamos en la versión 1.3, ¿verdad? La versión 1.3 del CFDI de nómina, ¿verdad? O sea, es diferente al CFDI que usamos para las facturas normales, vaya. Es un CFDI especial para estos efectos, ¿verdad? ¿Qué más, compañera? Bueno, decía que los trabajadores deberían de tener acceso a la información detallada de los deducciones y las percepciones de su pago que vienen en los recibos de nómina. Es el recibo de nómina, ¿verdad? Porque es que luego de verdad llegan ahí a la oficina de personal de las empresas, ¿verdad? Y le dice, el trabajador dice, oiga, vengo para que me den mi recibo de nómina, ¿verdad? Y la del personal dice, está en la página de internet, y el del señor dice, la página de internet, la página, la página. El señor, pues, no tiene por qué saber, ¿no? No es obligado a saber de esas cosas, porque a lo mejor no es lo suyo, ¿no? Hay personas ya mayores que les cuesta, ¿no? Ustedes son unos jóvenes y dicen, ay, ¿cómo no vas a ver usar la página? Pues luego tiene que hablar a su sobrinito para decirle, oye, ábreme la página porque tengo que ver mis recibos, ¿no? Yo conozco a algunos señores que hacen eso, ¿no? Y entonces, pues eso es una complicación. Entonces, por eso dice, ahora ya lo pusieron en la ley, porque eso es en versión 2019, dice, tú tienes que darles el recibo de nómina cuando te lo pida el trabajador. ¿Por qué? Porque lo quiero tener y ya. ¿Eh? ¿Está de acuerdo con eso, compañero? Sí, que era lo del ejemplo que decía de Coppel, que por ejemplo si les pedían los recibos de nómina y lo iban a pedir, por ejemplo, a recursos humanos o algo así, y no se los querían dar, podían correr el riesgo de que el trabajador se quejara en la Secretaría del Trabajo. Es peligroso, o sea, porque la multa es de 13,000 pesos, ¿eh? Entonces, para tener cuidado, porque el trabajador dijo, oiga, es que no me quieren dar mi recibo, y es obligación del patrón expedir el recibo. No, o sea, sí es una de las opciones, si ustedes recuerdan, vimos que una opción para entregar los recibos era a través de una página de internet, esto es correcto. Pero si el trabajador lo requiere, se le tiene que dar. Ahí está su recibo, ¿verdad? Porque voy a pedir un crédito, y de veras, cuando vas a pedir un crédito al banco, a Coppel, a Electra, todas estas empresas te piden tu recibo de nómina, para ver que ganas dinero, o sea, para ver que estás trabajando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Sí, y la gente a veces no sabe, o sea, de verdad, no sabe. Yo sé que ustedes van a decir, ay, sí, nosotros todos en este grupo sí sabemos. Sí, en este grupo, pero en la realidad, ¿verdad? Hay gente sí, que ya trabaja y es mayor y le cuesta mucho la cuestión de la computadora, ¿no? ¿Sí? A mi mamá ya, oye, a mí consígueme uno de botones, y yo seguro en la eternidad para andar buscando un celular de botones porque ya no hacen. Le digo, es que el touch, y dice, no, es que yo quiero ver los botones. Y digo, uy, qué la cuestión. Y de verdad, es una cosa espectacular. Ya, quiero hablar, y habla a las hijas, a ver, habla, y marca, y ellas son las que marcan.
Hasta eso contestar sí sabe, porque ahí donde dice, pues, el botón verde dice es para contestar. Y ya contesta. Eso sí es, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues, hay gente que le cuesta esas cosas. Parece gracia, pero es la realidad. Todavía hay gente, digamos, de otra generación que aún está trabajando en algunos casos y les cuesta esta cuestión. Por eso, precisamente, el gobierno pues, pensó en esa gente que no tiene por qué ir a buscarlos a la página, tú debes dárselos impresos, ¿verdad? Y se los digo porque si algún día ustedes están trabajando en personal, pues entréguenles los recibos para quitarse un problema. Porque imagínate que ese trabajador va y se queja y vienen y les ponen una multa y van a decir, el trabajador tal vino y lo pidió con la señorita Natalia y ella le dijo que en él. Y no sé, si te cobran la multa, ¿verdad? Entonces, pues, ¿sabes? Muy bien, compañero, ¿cuál es su nombre? Sandoval Martínez. Muy bien. Mire, ahorita ya va ahí en 0 absoluto. Eso está muy bien. Ya tienen que participar para sumar, porque había restado todavía. Bien, ¿algún otro voluntario que quiera participar? ¿No? Escogemos voluntario y voluntario, que es lo que toca en estos casos. Ya saben que si acaso ustedes pasaron lista y no contestan, pues les pongo falta de participación por rebeldísimos, ¿verdad? Montserrat Anguiano. Sí, profe. A ver, compañera, continúe, ilustrada. Sí, bueno, ya después empezamos a ver algunos análisis de algunos conceptos y empezábamos con sueldos, salarios, comisiones y jornales, que usted nos decía que pues básicamente eran lo mismo todos. Y bueno, también nos decía que bueno, cuando se calcula el salario, bueno, cuando se determina la base gravable, por ejemplo, en algún ejemplo que nos dio era que en los gobiernos, a veces bueno, con el paso de los años, al calcular su antigüedad, pues se les daba ¿cómo se llama? Un premio de antigüedad. Correcto. Entonces, estos ingresos también forman parte del salario base de cotización. Correcto. Y obviamente graban ISR, ¿verdad? Ajá. Recuerda que el base de cotización es para Seguro Social y el grabar ISR, pues obviamente es para esta ley lo que estamos viendo. Porque estamos comparando lo del semestre pasado, que tenemos en Seguro Social, y obviamente cómo se le da tratamiento también aquí. Porque aquí, pues obviamente no ves todos los conceptos, es una cosa muy complicada, pero hago un repaso de algunos de los que me ha tocado ver, así de manera general, en muchas empresas, tanto públicas como privadas, por supuesto, ¿verdad? Y ahí les pongo ahí, graba ISR, no graba, está exento, hay una exención o no, ¿verdad? Creo que es una parte, o sea, lo que trato de hacer con eso de los conceptos. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Sí, también nos decía que hay como clases de estímulos por los servicios de productividad, desempeño. Bueno, estos también se ingresan al salario base y obviamente también graba para el ISR, las compensaciones, que pues en muchos casos son integradas discrecionalmente a los trabajadores. Bueno, hay algunos trabajadores que tienen los sueldos más altos y obviamente es como para dar el beneficio adicional. Eso lo utilizan muchísimo, me ha tocado verlo mucho en el gobierno, me refiero al gobierno federal, gobierno municipal, etcétera. O sea, me ha tocado asesorar municipios como Jesús María, como Pabellón, etcétera, y en todos pues hay esa figura de las compensaciones que habitualmente son para funcionarios, digamos, de los niveles más altos, ¿no? Desde subsecretarios, secretarios, todo eso, pues les dan una compensación, ¿verdad? Porque pues los sueldos son pequeñitos y la compensación es una cosa así tremendísima, ¿verdad? Y entonces, obviamente, no se ganan 20,000 pesos y les dan 30,000 pesos de compensación. Entonces, ¿verdad? Entonces, pues es como un apoyo adicional para los grandes ejecutivos de las empresas, fundamentalmente gubernamentales, ¿no? Pero también se da en la práctica, ¿no? En la práctica comercial también existe esto, pero yo lo he visto muchísimo en la cuestión
de los gobiernos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso sí es importante considerar, ¿verdad? Para efectos de esta clase. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Sí, bueno, también me acuerdo que nos hablaba de las compensaciones, Ujú. cuando a veces los patrones querían como bueno, o sea, querían como dar 20 días de aguinaldo, pero que ahí había que tener cuidado porque obviamente no era como que, bueno, quiero dar 20 días de aguinaldo este año nada más, no, o sea, podría ser como, se podría volver obligatorio. Entonces, obviamente tú como patrón, si quisieras dar 5 días más, podías meterlos mejor como una compensación, que es de manera temporal y provisional. Así es. Eso es importante considerar, ¿verdad? ¿Sí? Porque habitualmente el patrón te dice, este año nos fue de maravilla y vamos a dar, ¿verdad? Y andan así bien dadivosos. Pero el año siguiente a lo mejor no son tan bondadosos. Entonces, si tú lo haces obligatorio, cuidado porque esto ya se puede volver una costumbre y en materia laboral la costumbre es ley, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una cuestión importante. Que aquí la costumbre sí se reconoce en materia laboral. Entonces, pues, si tú haces una compensación y dices, pues es que se la di este año, y pues me dieron ganas, pero ya el año próximo, pues puede ser que ya no le dé la compensación. Pero en cambio el aguinaldo, pues es un concepto que se tiene que dar, ¿no? A fuerzas, ¿estamos de acuerdo? Pues ese siempre se tiene que dar. ¿Por qué? Porque la ley lo establece que a más tardar el 20 de diciembre se tiene que dar el aguinaldo. Y entonces, ok, pero pues nomás este año les voy a dar unos 5 días más para que veas, ¿no? Porque hoy me caíste muy bien, ¿verdad? Pero obviamente, pues puede ser que el año próximo se han portado muy mal además, ¿no? No ha habido productividad, no le han echado ganas, cosas así, que alegan luego los patrones, ¿eh? En realidad, ¿eh? Porque pues, nos platican luego sus penas y pues, los escucho y digo, correcto, ¿eh? Digo, correcto, aquí tiento la hora, si quieres te escucho, lo que tú quieras, ¿no? ¿Eh? Me parece muy adecuada tu estrategia. Y entonces ya vienen y te platican sus penas, es que están más de huevones y no quieren trabajar y demás. Y dices, bueno, pues correcto. Entonces no les des los 5 días más, ¿eh? Está muy bien. Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Sí, es Anguiano Escobedo, Montserrat. Muy bien, mire más uno. Gracias. ¿Algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente, jóvenes? Yo, profe. A ver, por favor, adelante. Bueno, pues después de que vimos lo de las compensaciones, pasamos a la diferencia de sueldos por retabulación. Correcto. ¿Cuándo pasa eso, compañera? Y bueno, Yo les ya dije ahí un ejemplo, ¿no? sí, nos explicaba que es, por ejemplo, que el patrón quiere darle, o sea, llega hoy a nóminas y dice, pues, ¿sabes qué? Desde el 1 de enero quiero aumentarle a tal trabajador 500 pesos en su nómina, pero pues ya no podemos regresarnos desde la primera semana, corregir todas las nóminas, además porque pues Sí ya se está la puede. de... Obviamente es mucho trabajo, Bueno, ¿verdad? se Pero puede, claro, pero tú es... dices, sí, o sea, que se puede, pero es mucho trabajo. Bueno, o sea, imagínate que tú tienes 2,000 trabajadores y dices, oiga, tengo que cancelar los 2,000 recibos y volverlos a emitir y todo eso. No es muy factible, por decirlo de alguna Es manera. una complicación Es en realidad, ¿no? más sencillo nada más hacer una retabulación con la diferencia que sería de los 500 pesos y ya en la semana 9 y pues por esa retabulación vas a, pues está grabando, ¿no? Y es cero y se va a pagar la diferencia, o sea, pagar. Sí, así Y pues, es lo mejor, más fácil, ¿verdad? Agarrar esta retabulación y ya lo metes sí, ahí, retabulado de sueldos, porque el patrón lo decidió. Ya que los patrones son así de buena onda, ¿no? ¿Sí? sí, Es que tú porque me habías no, dicho que desde enero me ibas a aumentar y no sé cuánto, pero no me has aumentado, ¿verdad? Y ahí dice el trabajo, pues está bien, no te aumento, órale, va. Y lo vamos a hacer retroactivo. Y pues es eso como un retroactivo, ¿no? O sea, te estoy dando desde que empezó el año sin problema. Pero dices, es que ahorita ya llevo muchas semanas calculadas, ¿no? E inclusive quincenas, pues ya llevamos 4, ¿no? 4 quincenas calculadas a esta fecha. Entonces, pues es una opción interesante para evitar cancelar nóminas y obviamente volver a timbrarlas. Entonces, pues tú llenas un concepto de diferencias de sueldo. Y obviamente ya le aumentas el sueldo a partir de esta nómina, por supuesto. ¿Qué más? sí nos había dicho que como en esta semana pues ya saldría bien. Y bueno, yo había notado, profe, que no se puede hacer para atrás en materia de seguridad social. O sea, También.
de las nóminas anteriores esas no podrías, en materia de seguridad social, ahí ya, pues ni modo, no te puedes retractar, sino en la retabulación, ¿no? Sería como Sí, pero se quedaría como una parte variable, esta retabulación que hiciste, y se le suma como parte de los ingresos variables de este bimestre y se le hace un aumento de sueldo a partir del siguiente bimestre. Eso es legal, ¿eh? O sea, está perfectamente considerado por la propia ok. ley del Seguro Social. O sea, sí lo vas a considerar como parte del sueldo, pero como es una diferencia, la vas a meter hasta el siguiente periodo como parte del sueldo variable. Muy bien, profe. Sí, ya, quedó claro. Muy ¿Qué bien, más? pues terminamos ese concepto y nos pasamos a el pago para laborar en vacaciones. Y aquí nos hacía una especificación muy importante que solamente se puede considerar cuando el patrón pague más vacaciones que las mínimas establecidas en la ley. Solamente en ese caso, pues podría entrar este concepto porque pues si no, si tendrías que pagárselas y tendría que disfrutarlas y si no, pues hasta te llegaría una multa, ¿no? Si no dejaras que disfrutara sus vacaciones. Así es. Eso puede pasar, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En las escuelas, pues ya ven que tenemos 3 periodos vacacionales, ¿no? En abril y luego en julio y luego en diciembre. Y ahí sí pues son más de lo que marca la ley, por supuesto, porque son 3 periodos vacacionales, ¿no? De 15 días. Entonces dices, no, ahí sí, pues puede ser que tengas que pagarle, ¿no? Porque a lo mejor un profesor pues dice, no, yo voy a dar regularización de alumno. Puede ser, ¿verdad? Y entonces digan, no, sí, correcto, ¿verdad? Un curso de regularización, porque hubo muchos reprobados en esta materia, etcétera. ¿Okay? Que luego pasa, ¿no? Ocurre en la realidad. Y entonces dices, ok, pues te voy a pagar un extra, ¿verdad? Por trabajar los días de tus vacaciones. Y no había ningún problema en ese caso, estará de acuerdo, porque, claro, el maestro pues tiene mucho más periodos vacacionales a los que marca la ley. Les dan 45 días de vacaciones, ¿verdad? Entonces, o también decía como para vigilancia, como si les dieran sus vacaciones y les dieran más, pero hubiera como en los periodos así, ¿no? De que, por ejemplo, en la escuela o alguna empresa de que todos salieron y te tienen que quedar los vigilantes a cuidar y pues a ellos, como si fueran sus vacaciones, pues se las paga. Hay otro caso, ¿verdad? También válido, ¿verdad? En esta parte. Correcto, perfecto. ¿Qué más, compañera? Y el otro ejemplo que nos ponía es que si como un personal de mantenimiento, que no se podían quedar las calderas o alguna maquinaria importante que es como de 24 horas, pues no se puede quedar. Perdón. Pues no se puede ir el personal. Así a descansar nomás, ¿no? ¿Dónde? Así a descansar nada más, ¿no? Porque pues, decir, ay, calderas, ¿como cuáles, no? Por ejemplo, imagínate que tú te dedicas a, no sé, a la industria del acero. Pues los hornos esos, de hecho, nunca los apagan. Aunque esté todo de vacaciones, están funcionando, a lo mejor funcionan no al 100%, pero los dejas encendidos al 10 o al 15% de su capacidad, porque no se pueden apagar, o sea, muy complicados para prenderlos, ¿no? En el caso de la industria del acero, por citar un caso. Y tiene que haber gente siempre, ¿no? Porque pues, tienen que estar cuidando que estén funcionando correctamente estos hornos, que son unos hornos gigantescos, ¿no? De hecho, aquí se ve el horno este que está aquí en fundición, pues era un horno para el acero, ¿no? Y ahí quedó el recuerdo, nada más, ya está el edificio, ese no lo tumbaron, ¿no? Pues ese es el horno, imagínate, pues la cosa es grande, ¿no? Y era uno de tantos hornos que tiene una acerera, por citar un caso, ¿no? Entonces hay muchas industrias que de este tipo, pues tienen que haber gente, ¿no? Quieras que no, tiene que haber alguna persona ahí teniendo cierto trabajo, ¿verdad? Aun cuando haya vacaciones generales para todos los demás trabajadores, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho, ahora que hubo esta cuestión de la pandemia, ya ve que se tuvieron que cerrar muchas empresas, ¿no? De manera general. Oye, la cerveza, nosotros todos estábamos acá. Ay, ya ve que llegó a faltar la cerveza, ¿no? Y decíamos, ¿y ahora con qué nos vamos a quitar el calor? Y decíamos, con agua, pero no es igual. No da el mismo gusto. Por decir algo, ¿no? No se puede apagar tampoco eso. Muy bien, compañera. ¿Qué más? Bueno, pues después hablamos sobre el concepto de la bonificación, sobre descuentos, y pues así como por ejemplo en las faltas y retardos de una empresa, de un trabajador, no se le hubiera marcado un retardo, pero ya después va a justificarlo
o pues, no sé, cómo pedir no sé, como un entendimiento con el que se encarga y le quitan la falta y le bonifican pues esta cantidad y se tiene que pagar, ¿no? Grava para ISR. Así es, ¿verdad? Porque luego pasa de veras en las empresas, ¿no? Sobre todo en empresas muy grandes, ¿verdad? Donde pues si no ven tu checado, pues dice que no estás, pero a lo mejor es que, pues, no sé, te dieron permiso de ir al colegio, por ejemplo, a una junta de padres, ¿no? Y entonces, pues obviamente, un supervisor sí estaba al tanto, pero nunca avisó a personal, nunca mandó una notificación para decir, ah, sí, el trabajador me pidió permiso para ir a la junta de padres de familia. Ah, pues correcto. Son cosas luego que se justifican de alguna manera, ¿verdad? Y entonces, pues, viene la bonificación posterior, porque, oye, te avisé que iba a ir a la junta de padres de familia, ¿verdad? Y dice, ay, sí es cierto. Pero se me olvidó hacer el oficio. Entonces ya hace una carta personal y dice, rebonifíquele la falta porque pues, no faltó, fue porque asistió a esta reunión de padres de familia. Y pues ya, ahí está, ¿verdad? Y viene la bonificación de las faltas o de los retardos, ¿verdad? En caso también de cualquier justificación debidamente aprobada. O fui a una cita al IMSS, por ejemplo, que ya ven que ahí te citan a las 8 y te atienden hasta las 12 y les vale, ¿no? ¿verdad? Entonces, sí, no, es lo normal. Oiga, pero es que la cita era a las 8, sí, pero a las 8 para las 12, usted no leyó bien, ¿verdad? Y entonces, nada más les vale, no te dan justificación, nomás te pasan hasta que les da su gana, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues eso implica un retardo. Y a lo mejor es una revisión de rutina que el trabajador se va a hacer, o que tiene alguna enfermedad y necesita ir por tratamiento, alguna cosa así, ¿no? Justificable, por supuesto. Tú llevas tu receta al patrón, pues ahí está, ¿no? Una justificación legal de por qué O también tuviste que... como para las madres que llevan a sus hijos a la guardería y en caso de que no se los hayan aceptado y tienen que devolverse a buscar dónde dejarlos o así, y pues puede generarles un retardo o una falta, ¿no? Porque tal vez no se pueden presentar a trabajar. Y ahí pues ya hablando con el patrón pueden hacer esta bonificación. Así es. Pues es una cuestión interesante. Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Fernanda Sánchez Padilla. Muy bien, mire, ya lleva ahorita más 2. Usted es la que va más aventajada en esta cuestión. Muy bien, muchachita. Gracias. Gracias. ¿Algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? Yo, profe. A ver, por favor, compañera, díganos. Continuamos con el concepto de premio por productividad, producción o de ventas. Y usted nos comentaba que era pues cuando se otorgaba alguna clase de premio y pues esta cantidad sí va a integrar el salario base de cotización, además de que también grava para el ISR. Correcto, adelante. Otro de los conceptos que vimos fue el aguinaldo y la prima vacacional. Pues eran percepciones fijas que sí integraban el salario en materia pues ya sea de Ley Federal del Trabajo y que para materia de ISR pues como ya hemos visto en algunos, bueno, en los ejercicios que el aguinaldo tiene una exención de 30 UMAS y la prima vacacional de 15 UMAS. Que siempre hay exención en materia de ISR, ¿verdad? No así en Seguridad Social, que sí se integran, inclusive en Seguridad Social, si ustedes recuerdan, estos conceptos ya vienen hasta inclusive en el factor de integración, ¿no? También aquí lo hemos visto para efectos de la liquidación, si ustedes recuerdan, pues ya integramos ahí aguinaldo y vacaciones, eso es lo que concede propiamente el factor de integración del salario. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, después vimos los vales de despensa, que se encuentran en la ley del ISR en el artículo 27. Y pues aquí tenemos la condición de que para que fueran deducibles, se tienen que entregar por medio electrónico, algo así, en efectivo no, porque ahí sí va a grabar. Correcto. Y también hay otra despensa, ¿no? ¿Qué forma? Usted ya lo dijo en vales, ¿correcto? En vales, bueno, a través de monedero electrónico. ¿Cuál era la otra formato que se da la despensa? En especie. En especie. Cuando le dan ahí el kilo de arroz, kilo de frijol, kilo de litro de aceite, etcétera, ¿verdad? Eso es un formato de despensa. No es tan común como los otros, ¿eh? O sea, es más común el de monedero electrónico, porque es una comunidad, ¿no? Ya te sacas tu monedero y ¡fum! ¿verdad? Y disparas y ya, bueno, y te gastas el dinero, ¿verdad? ¿Qué no se puede comprar con la despensa? Alcohol,
y también productos, bueno, con tabacos a cigarros. Correcto, alcohol y tabaco están prohibidos, ¿verdad? No se consideran válidos para ejercer los vales de despensa. Porque yo ya les decía que yo voy al Oxxo con mi tarjeta del monedero electrónico y en los del Oxxo les vale que dos, ¿no? Echen unas cervezas y las ponen, ¿no? Pero en el Walmart sí, no, ahí sí pasa al Walmart y quieres meter una botellita y dicen, Eso no entra para vales de despensa, ¿sí? Por el monedero de vales de despensa. Porque de hecho el monedero dice eso no vale de despensa. Es una tarjeta de débito, pero sí dice que es de vales de despensa. Entonces ya ellos echan vistas y dicen, y creo que hasta inclusive el sistema de Walmart, o sea, dicen, no se puede. Esto tiene que cancelarse para poder meter esta del monedero. Me refiero a si metes cigarros o metes productos de bebidas alcohólicas, ya sea cervezas, una botella de tequila, o lo que tú quieras, ¿no? Todos esos productos sí están prohibidos en esta empresa, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, y también en materia de seguridad social, se integrará el salario base de cotización si este excede el 40% de la UMA. Correctísimo, ¿verdad? Entonces ahí hay que cuidar los dos conceptos, que no integre, pues, para efectos del seguro social, ¿verdad? Pero también que no sea agravable para el ISR, para que sea un doble beneficio para los trabajadores, ¿verdad? ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Después vimos el concepto del fondo de ahorro. ¿Correcto? Y pues es una percepción que no integra el salario base de cotización. ¿Correcto? Pero bueno, aquí recordamos pues las condiciones para que en materia de ISR se tuvieran deducibilidad, que era pues que la aportación no excediera del 13% pues del ingreso total. El valor máximo no debería de exceder de 1.3 UMAs anuales. Que hubiera una misma aportación tanto del patrón y del trabajador y que pues no se retirara más de una vez al año. Correctísimo, son requisitos sine qua non para estos efectos, ¿verdad? De que no integre salario y que también pueda ser exento para ISR. Eso es muy importante a considerar, ¿verdad? Y bueno, es que yo he estado en empresas muy grandes donde uno no decide luego esas cosas, las hace a través del sindicato, entonces, pues sí, cuando van a hacer una negociación de contratos colectivos, pues tener cuidado de que no se vayan a pasar de estos topes para efectos de los cálculos del impuesto, ¿verdad? Para que no sea gravable, ¿no? Porque eso es peor para el trabajador, porque obviamente, pues como grava, pues ya tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Y obviamente, pues hay que cuidar siempre los límites. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Posteriormente vimos lo de los gastos de transportación. Dice, bueno, era de que la previsión social sí se consideraría en el caso de que se otorgue para medios distintos del efectivo, como en vales o cupones o cosas así. Ahí sí sería exento, sí, ahí sería previsión social, ¿verdad? Entonces hay que cumplir con ese requisito de que no pueda ser en dinero, ¿verdad? En dinero. Y ya decíamos, ¿no? Las grandes empresas, ¿qué hacen? Como Nissan. Pues dar vales, por ejemplo, de gasolina. No, pero digo, ahí van los camiones, ¿no? Se ha visto, pero Sí. tienen los camiones donde van a recoger a los trabajadores, ¿verdad? Y obviamente, pues el camión, pues claro, ya muestras tu gafet al chofer, lo amonestas y está ahí, ¿ya? Y obviamente con tu gafet ya puedes subir al camión de transporte de personal, ¿están de acuerdo, no? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces dices, ¿y hay que pagar? No, ya está incluido en la cuota, ¿verdad? Obviamente, incluso al no haber un pago, ¿sí? En efectivo por este concepto, de todos es un beneficio, porque si yo no agarro el camión y me tengo que venir en transporte, ya sea privado o en transporte público, pues obviamente hay que pagarlo, ¿verdad? Entonces ya te estás ahorrando un dinero al tomar el transporte de personal, ¿no? De la empresa. Que obviamente pues la empresa lo paga, por supuesto, y este es el beneficio, ¿verdad? Pues no quiere decir que te den a ti el dinero, ahí le estoy pagando a la empresa transportista, ¿verdad? Y obviamente, pues, lo que hace es que lleva a los trabajadores, ¿verdad? Desde su casa hasta su trabajo. Y luego después en la tarde, ¡pum!, de su trabajo a su casa. Y es el procedimiento casi siempre así, ¿no? O sea, digamos que es como normalizado ya el asunto. Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Castañeda González María Fernanda. Muy bien, mire, más dos, correcto. Gracias. ¿Algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? Yo, profe.
A ver, compañera, por favor. Sí, bueno, yo le voy a hablar sobre los viáticos. Y bueno, de la aplicación de viáticos vimos que Bien que el premio de asistencia y puntualidad, no se cruel. el de asistencia y de puntualidad, Sí. Pues yo entonces lo quiero brincar, no sé qué. Lo que sigue ahí en el orden. ¿Qué pasa para ese? ay, es que yo le estudié para eso porque tenía una duda, entonces por eso yo dije, bueno, de ahí le pregunto mi duda. Pero bueno, Dígame eso, ahorita, y vamos a llegar a eso, ¿no cree usted que no vamos a brincar, verdad? Dígame, ¿qué premio de asistencia y puntualidad? bueno, que el premio de asistencia es, no graba para el salario base de cotización, sino que sería del 10%. Correcto, ¿verdad? Se limita el 10% de salario base de cotización. ¿Y para ISR? Para el ISR sí graba. Todo, ¿verdad? Todo. De Sí. hecho, ahí la ventaja no está aquí en ISR, la ventaja está en el Seguro Social, ¿verdad? Entonces, por eso en casi todas las nóminas lo encontramos, ¿eh? Por donde quiera que andes, cualquier empresa bien organizada, pues tiene estos conceptos de premio de asistencia, puntualidad y despensa y apoyos, porque obviamente, pues para evitar el pagar el Seguro Social. De hecho, a las empresas les impacta más lo del Seguro Social que lo del ISR de retención por salarios, ¿no? En realidad. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Sí, vimos que este no entra como previsión social, sino que es un estímulo. Correcto, ¿verdad? Es un estímulo que se otorga y entonces por esta razón graba siempre para ISR. Y es un criterio, de hecho, oficial del SAT, ¿verdad? Que debe de grabar. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Más cosas. Bueno, y de las horas extra, vimos que las triples sí graban en el salario base de cotización y las dobles no. Correcto. ¿Sí? ¿Cuál es el requisito para las dobles? Para Que no no excedan de no excedan de 3 horas al día, 3 veces a la semana. Exactamente, es el requisito que no pone esta ley. Este requisito lo pone la Ley Federal del Trabajo, o sea, no lo pone la ley del ISR, me refiero. Dice que cumple las reglas de la Ley Federal del Trabajo y esa es la regla de la Ley Federal del Trabajo, que no debe exceder 3 horas diarias ni de 3 veces durante una semana, ¿verdad? Para poderlas exentar, ¿verdad? ¿Y cuánto es la exención, compañera? Ya le El hemos visto. 50%. 50% o O 5 más, sí. o más correcto, lo que resulta De las horas exentas. de las dobles, ¿verdad? Solamente. Sí. Correctísimo, perfecto. Esa es la regla para estos efectos, ¿verdad? A considerar para las horas extras dobles y triples. Las triples siempre grabadas, las dobles pueden estar exentas, pero abajo esta regla de los límites de la ley. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Bueno, vimos los días festivos y de descanso, que son exentos del ISR o el 50% del concepto. Correctísimo. ¿O cuántas sumas? Una UMA. ¿Días de descanso? No, perdón, sí, es una UMA por día. No, días de descanso, compañera. Lo hemos visto aquí tantas veces. Estamos viendo días de descanso. Los días de descanso. El 50%. No, sí son. Ya dijo usted el 50, pero ¿y cuántas sumas? 5 UMAs. 5 UMAs, ¿verdad? Una es para otro concepto, que es el último. El último que viene ahí, ¿no? ¿Cuál es? El último es la prima dominical, que se graba una UMA por día. Correcto, ¿verdad? Y debe de... sí. ¿Sí? Y obviamente integra salario, la prima dominical de manera... Y es una prima integrante del salario. Así es. Y Vamos a hacer un repaso de Seguro Social que ustedes ya vieron y comparándolo con ISR, porque creo que es importante ver que hay estas diferencias. Ya vimos que sí hay muchos conceptos que tienen diferencias que acá integran o que una parte sí, que otra no, etcétera. Por eso hacemos este breve repaso de lo que vieron ustedes el semestre pasado con la maestra Hilda, comparado con lo que pasa para impuestos sobre la renta, que también creo que es importante para esos temas. Muy bien, ¿cuál es su nombre, compañera? Luevano López. Bueno, pues, si tiene alguna duda, pregúntemela, ¿no? O sea, no le puedo contestar. Bueno, sí. Más 2. Sí, gracias. Solo de lo de eso de los viáticos. Si el viaje es fuera del país y obviamente no tienes el comprobante del SFDI, o sea, ¿cómo se le hace?
No, de hecho en el extranjero no, nadie te va a dar CFDI. Ajá, por Pero eso. tal vez Ajá. hay países, por ejemplo en Colombia sí hay CFDIs. De hecho yo fui a dar un curso de CFDIs a Colombia porque ellos estaban muy interesados y asustados, ¿no? Y tuve como 300 gentes porque todos estaban preocupados por los CFDIs. Le digo, uy, nosotros ya hace muchos años que traemos CFDIs y ellos apenas el año pasado comenzaron y estaban así asustadísimos. ¿Qué va a pasar con esto, con lo otro? Y me preguntaban y todo. Y pues yo les aclaraba que aquí esto es muy fácil. Ya lo tenemos dominado. A rabiar, ¿verdad? Pues la verdad es que nosotros ya tenemos rato, ¿no? Desde 2014 traemos los CFDIs. Pero no es muy común que encuentres CFDIs en otros países, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente, jóvenes, es importante la situación de que no va a haber CFDIs. Tú vas a Estados Unidos y dices, oye, ¿cuál es la factura? Pues vas al McDonald's y te dan el ticket y esa es la factura, ¿sí? ¿Pero qué? Nada más dice McDonald's y esto y ya. Así, con eso. Y eso es todo, ¿verdad? Si el ticketcillo que te dan, inclusive, pues luego McDonald's sí te da un ticket así normal, ¿verdad? Pero tú vas a la tienda de hamburguesas de la esquina y te dan un ticketcillo de la caja registradora. ¿También es válido? Sí, sí es válido. Porque allá se son los comprobantes fiscales, ¿no? Eso es lo que es un comprobante fiscal. Por ejemplo, luego en los hoteles sí te dan una factura, un invoice, ¿verdad? Pero que ya son lugares más organizados, con más estructura y todo. Pero en los restaurantes prácticamente ninguno te dan invoice. O sea, la verdad, te dan el ticket y con el ticket lo metes y ese lo haces deducible en México. Lo conviertes al tipo de cambio, obviamente, de el día en el que se hizo la operación, al tipo de cambio fix que se lo publica el Banco de México todos los días, ¿sí? El tipo de cambio todos los días. Y si es de otra moneda, porque puede ser otra moneda, no sé, imagínate que yo voy a Inglaterra, pues ya sabes, te va a tener que pagar con libras, seguramente. Y entonces, obviamente, en este caso, el tipo de cambio lo convierten primero de libras a dólares y luego de dólares a pesos, ¿de acuerdo? Entonces, cada día 5 saca, cada día 10 saca el Banco de México el tipo de cambio en dólares de las distintas monedas del mundo. Y luego hay un lío, un lío. Imagínate que vas a Japón, pues te los van a poner en japonés. Te los van a poner en japonés, los como van a venir en japonés. Y obviamente, pues, el inglés ahí más o menos en la línea. Pues, todos han enseñado inglés desde la primaria, no sé si a ustedes, ¿verdad? Pero a mí desde la secundaria empezaron a darme inglés y más o menos ahí lo entiendo. Pero imagínate, japonés. Yo tenía clientes japoneses. Y resulta que en Japón es una costumbre muy padre contratar a una chica para que te acompañe a los eventos, porque se ve bien en los eventos, me refiero de negocios, O sea, no crean que es una cosa ilegal. No, o sea, se ve bien que vayas acompañado de una muchacha. Claro, muchos de los japoneses viven acá en México, o sea, de japoneses que viven aquí en México, que van a Japón a hacer negocios, ¿verdad? ¿Puede pasar? ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí. Sí, vean, o sea, sí pasa. O sea, de hecho, aquí en Aguascalientes, si ustedes saben, Aguascalientes es el lugar número 1 donde hay más japoneses, en inversión japonesa, de todo México. Entonces, pues llegaban las sorpresas en japonés y yo, ¡ay, ¿esto qué? Pues, ¿entiendes algo? No entiendes nada. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo veo que los japoneses quieren bolitas y cuadritos. Nada, profe. Pues la verdad, Entonces, yo decía, japonés, ¿sabe qué? Ahí está tu comprobante, es válido, pero tráeme una traducción oficial, ¿sí? Porque quiero saber qué traes, porque si dice ahí, contrato de una geisha para que te acompañe a las reuniones de negocios, yo creo que el fisco no te lo va a hacer deducible. En Japón sí te lo hacen deducible, porque te digo, es como una costumbre local ir acompañado de una dama a las reuniones de negocios, ¿sí? Y las contratas es oficial. O sea, eso nada más para que te acompañen ahí, están ahí contigo y a todo lo que tú dices, dicen, sí, oiga, esto está muy bien, sí, y hacen como tu esposa, pero no son tus esposas, no es para los negocios. Y entonces, pues, eso era raro, pero es verdad, a nosotros nos tocaba. Y llegaban las facturas y yo decía, cobran caro, cobraban como 150,000 yenes por acompañarte a una reunión de negocios. Porque yo creo que ha de ser aburridísimo, pues imagínate estar viendo ahí, sí, muy bien, y decía todo que sí, pues eso debe costar, ¿no? Y estaban caras las facturas. Pero claro, yo le decía, es que no la puedo meter como deducible. Y dice, pero es que en Japón es una costumbre que vayas acompañado, porque se ve mal que vayas solo a una reunión de negocios. ¿Cuánto? Digo, pues yo sí lo entiendo, pero claro, mete la factura al fisco, cree que es que te va a decir, oiga, no es deducible. Además, yo no alcanzaba a distinguir cuáles eran las que eran de negocios y cuáles eran, pues, para cuestiones más
personales, ¿no? O sea, así como que, ay, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces yo les decía, no, por ahorita no te la puedo meter a deducibles, así es de, hazle como quieras, pero pues yo no las metía a deducibles, ¿verdad? Pero sí teníamos que tener la traducción oficial. Y hay traductores oficiales en algunas instituciones, en algunos lugares, ¿verdad? Donde te hacen la traducción oficial de las facturas. Porque además el fisco tampoco le va a entender, estarán de acuerdo, ¿no? ¿O qué piensas? No. Pues tampoco le va a entender, ¿eh? O sea, no. ¿Sí? ¿Sí? Y estamos hablando de empresas japonesas, ¿eh? Que van a hacer a Japón a arreglar negocios con, o sea, sí son cosas que son necesarias, pues, para el, estrictamente indispensables, ¿no? Porque son empresas japonesas que tienen operaciones con otras empresas japonesas y que sus filiales o sus centrales están en Japón y a veces tienen que ir los funcionarios a hacer trámites o gestiones con los directivos de la empresa. Entonces, o sea, sí es una cuestión válida, digamos, para efectos legales, ¿no? No es porque te vayas a pasear, voy a ver mi familia, qué maravilla. No, eso no es posible. Pero si vas a estas cuestiones de negocios, pues puede ser que sí que las puedas hacer deducibles, pero por cuestiones, obviamente, profesionales. Y hay que tener la traducción oficial, porque si no, está complicado, la verdad. Sí, no, está difícil, la verdad. Francamente, sí es una cosa muy complicada. Bueno, Japón es un lugar muy bonito, por cierto, no sé si es complicado, pero es un lugar muy bonito para visitar y andar ahí, y obviamente, y todo esto, sí, muy bien, la verdad. La verdad, toda la gente está delgada, ¿no? Como aquí, que todos estamos gordos. Pues no, la verdad. Muy bien. ¿Qué más, compañero? Perdón, ya me interrumpí. Más cosas. Bueno, no sé si le quedó claro. Era una pregunta, ¿no? Sí, profe, entonces ya con el ticket es como nuestro comprobante. Eso hace las veces de comprobante fiscal. Pero le digo, Bueno. si hasta en inglés no tienes tanto problema, pero ya en otros idiomas, ya sí tienes, te van a exigir, además el fisco está en su derecho de exigir que tengas la traducción oficial del comprobante, ¿sí? Porque la ley lo dice, el Código Fiscal establece que cuando esté en idioma distinto al español, aunque habitualmente con las facturas en inglés no tenemos tanto problema. ¿Sí? Entonces, pues hasta los auditores saben inglés también un poquito, ¿verdad? Aunque sí te pueden exigir la traducción oficial. ¿Sí? Es un derecho que tiene el gobierno a exigir una traducción oficial si está en idioma distinto al español, que puede pasar, ¿no? Si vas a Latinoamérica, pues no hay problema porque van a venir en español, por supuesto, pero si vas a Estados Unidos, a Canadá, o vas a Europa, diversos países, diferentes, España, por supuesto, pues seguramente van a estar en otros idiomas, ¿no? Por supuesto. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bien, ¿algún otro voluntario que quiera participar? Nos queda un día, ¿no? No hay más voluntarios. Muy bien, escogeremos voluntario en voluntario. Me parece adecuada su estrategia. Vamos a ver. Dafne Portillo. Sí, profe. Adelante, compañera. Está arrepentida. No, Dígame. pues ya de ahí empezamos a ver lo de el reporte de viáticos de recibo de nómina. Correcto, dígame el reporte de viáticos, correcto. Bueno, ahí decía que todos los contribuyentes deben de, pues, presentar el documento por sueldos, salarios o por las retenciones de impuestos que efectúen y deben emitir factura electrónica. Correcto. Ya de ahí vimos que los contribuyentes que por concepto de sueldos y salarios van a dar por cumplidas las obligaciones cuando expidan una constancia y un comprobante fiscal del monto total de viáticos pagados. Sí, Y debe corresponder... Es una obligación formal, emitir la constancia de los viáticos, ¿sí? Porque obviamente, pues estos afectan los ingresos de los trabajadores, pero eso se tiene que reportar forzosamente los viáticos. ¿Qué más, compañero? Y que debe coincidir con el año de calendario y que se entregue en tiempo y forma a sus trabajadores. Correcto, ¿verdad? Correctísimo. Quedamos que el viático tenía dos momentos. No sé si se recuerda cuáles son los dos momentos, compañero.
Sí, uno era cuando se paga, bueno, se da el dinero al trabajador, ya sea en efectivo o se le hace el depósito. Y el Correcto. segundo es cuando el trabajador nos entrega los comprobantes de que haya efectuado esos gastos por viáticos. Correcto, ¿verdad? Son dos momentos muy importantes a considerar, ¿verdad? Porque, digo, de repente pasa que luego en algunas empresas dicen, oiga, vete y ya cuando vengan me traen las facturas y te las reembolso. Sí pasa, pero no es tan común. No es tan común, pero sí puede pasar. Obviamente no está prohibido, pero lo más común es lo otro, ¿no? De que digas, ok, te doy dinero para que ejerzas viáticos, porque se supone que son cuestiones de la empresa, ¿verdad? Que tú vas a ejercer y por esta razón, pues te los pago por adelantado, o sea, te doy un depósito y luego tú ejerces, o sea, gastas el dinero con facturas, ¿verdad? Facturas de acuerdo con la ley, obviamente con CFDIs que reúnan todos los requisitos de ley, ¿verdad? Y obviamente, pues ahí ya viene la comprobación, ¿verdad? La comprobación. Entonces, se pueden dar estos dos, lo habitual es que se den estos dos momentos. La entrega del recurso y luego la comprobación. Correcto, compañero. ¿Qué más? ¿Qué más? Más cosas. Pues nos dijo que, bueno, vimos una imagen de que la entrega del monto de los viáticos se debe reflejar en el CFDI y debe estar en la nómina del trabajador en el campo de otros pagos. Nos dijo que se usaba la clave 003 de viáticos entregados al trabajador. Y bueno, también cuando se registra algún importe en la sección de otros pagos, no se debe considerar como un ingreso acumulable o exento, ya que pues no es el sueldo, no es parte del sueldo o salario. Aunque sí le están dando el dinero, o sea, sí se lo están depositando, entregando en efectivo. O sea, realmente sí está recibiendo un ingreso el trabajador, ¿verdad? Pero es un concepto que es especial, ¿verdad? Porque, claro, se lo das, pero es para que lo gaste en beneficio de la empresa, por supuesto, ¿verdad? Y ojo, jóvenes, ¿verdad? Solamente se pueden dar viáticos, no sé si lo dije ayer, pero se lo digo hoy, solamente se pueden dar viáticos a dos tipos de, digamos, a dos tipos de personas en las empresas. Uno, a los trabajadores, que obviamente es lo que estamos viendo, y a los prestadores de servicios profesionales. Son a los únicos. ¿Sí? Así, pues, es lógico, es obvio, ¿no? Fíjate que no es tan obvio porque de repente ocurre en la práctica que hay empresas que manejan la nómina a través de outsourcing. Hasta el momento se permite. Y entonces, esos trabajadores, ¿sí? Aunque laboran aquí en la empresa, pues no trabajan para la empresa. No sé si me entiendan la idea. Realmente, a lo mejor yo tengo contratado con Manpower, que es una empresa muy grande que se dedica a dar outsourcing, ¿verdad? Y ellos son los que contrataron a esos trabajadores. Ellos vienen y trabajan. A lo mejor es personal, contabilidad, inclusive producción, ¿verdad? Pero ellos no trabajan para mí, trabajan para Manpower, ¿sí? Dice, pero es que están aquí en la empresa, entonces yo los quiero capacitar. No, no le puedes dar viáticos, ¿eh? ¿Por qué? Porque no son tus trabajadores. ¿Sí están de acuerdo? O sea, no trabajan para ti. Ellos trabajan para Manpower. Prestan sus servicios en tu empresa a través de un contrato de outsourcing, ¿verdad? Pero tú no los puedes apoyar con viáticos, ¿sí? Porque luego dice, oiga, los vendedores de la empresa todos son de outsourcing. Y dices, uy, jole, pues es un lío, porque obviamente no les puedes dar viáticos. En todo caso, lo que puedes decir a Manpower, ¿sabes qué? Yo te pago una cuota extra y tú les pagas los viáticos, ¿verdad? Porque ellos sí trabajan para ti como trabajadores, pero obviamente donde prestan sus servicios es aquí conmigo en esta empresa. No sé si me capten la idea. Está conmigo, ¿sí me entendió? Sí, profe. Pasa eso en la vida real, ¿eh? O sea, no creo que es una cosa así como que, ay, eso nunca pasa. No, pasa muchísimo. Entonces, tener cuidado porque a esos no les puedes dar viáticos, pues no son trabajadores ni prestadores de servicios profesionales independientes, ¿de acuerdo? Porque tú lo que pagas a Manpower es una factura, ¿sí? De prestación de servicios, pero le pagas a Manpower, ¿sí? Empresa prestadora de este tipo de servicios. Entonces, ahí sí, no se puede hacer nada. Hay que tener mucho cuidado con esta situación, porque los patrones luego no lo quieren entender cuando les dices, oiga, viáticos para estos. Y dicen, no, no, es que son mis trabajadores. No, no son tus trabajadores. Tú decidiste tenerlos en una nómina de un tercero, ¿verdad? Y al tenerlos en una nómina de un tercero no trabajan para ti, trabajan en otra empresa, ¿vale? Perdón, compañera, adelante. Pues también nos dijo que se podía dar el caso en que nosotros le entregamos al trabajador
por ejemplo, 2,000 pesos para viáticos, pero él en total gastó 2,200. Entonces tendremos que hacer otra vez todo el proceso de, pues, darle otro CFDI donde se aplique lo de viáticos y darle como la diferencia de los 200 pesos. O también por el contrario, que si el trabajador se gastó nada más 1,800, pues él nos tendría que hacer como el reembolso de esos 200 pesos que no se gastó. Correcto. Este tiene que hacerse un depósito, por separado, los 200 pesos, para efectos de decir, no, pues no se gastaron, no, aquí está, el trabajador no lo revolvió, y ¡fum! Vale, ahí es el depósito. ¿Qué más, compañera, qué más? Pues también ya después vimos que va a haber como ocasiones en que a lo mejor el trabajador pues sí nos va a entregar el comprobante, por ejemplo, del hotel, que sí le dan la factura, pero va a haber algunos gastos que pues no va a ser posible facturar, y usted nos dio un ejemplo de, por ejemplo, de las gorditas, que entonces ese gasto no se puede como comprobar con una factura, entonces se tiene que mandar al viático no comprobado, que por ejemplo si son 500 pesos, pues lo mandas al viático no comprobado. Y bueno, según el artículo 152 del reglamento del ISR, este último se considera exento de conformidad con este artículo. Correcto, ¿verdad? O sea, sí que te lo dan como válido, ¿no? Es hasta el 20% de los viáticos, pero no puede exceder el 10% del total de viáticos durante un año fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, pues es la regla general para esta cuestión del límite de los viáticos menores, o sea, que es lo que decíamos. O sea, al trabajador le encanta ir a las gorditas y dice, pues ya viste a la señora las gorditas, y dice, oiga, échame la factura, y la señora se queda viendo con cara de, y no te da factura, Dice, si quieres se la anoto aquí en este pedacito de masa, y pues no vale. El fisco no la reconoce, ¿no? Desafortunadamente. Muy bien, gracias, compañera. ¿Su nombre? Portillo Llanos Dafne. Muy bien. Portillo Llanos. Muy bien, más una. Jorge Arturo Rubalcaba. Bueno, menos una. Carla Guadalupe Sandoval. Tampoco. Bueno, menos una también. Iván Alejandro Soto. Menos una. Bueno, chicos, pues si les parece vamos a continuar con lo que sigue, lo que toca en estos casos, ¿verdad? Vamos a comenzar con el apartado de actividades empresariales y profesionales, ¿verdad? Ayer lo íbamos a empezar, pero ustedes se pusieron muy rebeldes, que mañana, que porque queremos estar al 100 y que se cuánto. Y como si estuvieran al 90, pues no puede ser, ¿verdad? Pero ya ve que ustedes cuando se rebelan, pues ya qué podemos hacer, Y luego la jefa de grupo empezó con su rebeldía y ya, pues terminar 3 minutos antes, no puede ser. Bueno, comenzamos pues con actividades empresariales y profesionales, que como ya ayer señalábamos, ¿verdad? Este apartado pues está dividido en 4 partes, ¿verdad? 3 secciones y un apartado especial, adicional, que aunque es de personas morales, pues realmente también incluye a las personas físicas, ¿verdad? Comenzaremos obviamente con la sección primera, que es de actividad empresarial y profesional en el régimen general de ley, y luego continuaremos con el régimen de incorporación fiscal, la sección segunda, la sección tercera, ¿verdad?, de las plataformas tecnológicas y digitales, y terminaremos este apartado con las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, ¿verdad? Pues esa es la agenda del día. Obviamente lo primero que vamos a ver es el apartado, la sección primera del régimen de actividades empresariales y profesionales, que digamos en el bajo mundo se le conoce simplemente como el régimen general de personas físicas por actividad empresarial. ¿De acuerdo? Así los conocemos de manera global.
¿verdad? Entonces, comenzamos con el artículo 100, que nos habla sobre los sujetos del impuesto sobre la renta. Y señala aquí que están obligados a pagar el impuesto establecido en esta sección las personas físicas que reciban ingresos derivados de actividades empresariales o de que presten servicios profesionales, ¿verdad? Esos son los que se establece como el concepto. Bien, ¿alguna vez ustedes han oído hablar de estos conceptos? ¿Qué es la actividad empresarial? Nadie. Ya se durmió toda mi concurrencia. Pues son como los negocios, ¿no? Por ejemplo, si un médico, bueno, esa es su actividad profesional, que se convierte en empresarial. ¿No? Son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es actividad empresarial y otra cosa es servicios profesionales. Luego nos juntaron ahí con esto, el grupo ahí, pero yo no estoy muy feliz de estar ahí. Antes había dos capítulos, uno de actividad empresarial, que era el capítulo segundo, y el capítulo sexto, que era el que hablaba de actividades profesionales. Sin embargo, la OCDE nos obligó a que estuviéramos juntos y ya dijeron, ahora se llaman actividades empresariales y profesionales. Y dices, qué triste historia. Y ahí nos contaron con estas cuestiones, ¿verdad? Pero en realidad, pues son dos cosas totalmente indiferentes, ¿no? O sea, es independiente la cuestión del servicio profesional y la cuestión de cada actividad empresarial. Inclusive tienen tratamientos fiscales un poco diferentes, sobre todo la cuestión de la retención del 10% de personas morales. O sea, si una persona de servicios profesionales le presta servicios a una persona moral, le debe retener el 10%, ¿sale? Y en el caso de actividades empresariales no hay retención. Entonces, como ven, aún así hay diferencias entre empresariales y profesionales. Y usted lo dijo, muy bien, un médico, correcto, actividad profesional, está correcto, ¿ya? O como la actividad empresarial podría ser también como la compraventa. Correcto, ¿verdad? Sí, la compraventa. O la manufactura o así. Y la prestación de servicios personales como un contador. Correctísimo, ¿verdad? Entonces ahí están dos conceptos independientes, ¿verdad? La compraventa, la tienda de la esquina. Pues es un servicio de compraventa, ¿verdad? ¿Sí? Claro, decir, oiga, pero no se puede comparar con el Oxxo. Pues es lo mismo. La tiendita, claro, el tamaño es mucho mayor, por supuesto, de uno a otro, pero en realidad sigue siendo actividad empresarial en ambos supuestos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, claro, recuerden que aquí no importa el tamaño, ¿sí? Aquí lo que importa es la diferenciación entre una actividad empresarial y un servicio profesional. ¿De acuerdo? Entonces, pero aún así se deben de tratar por separado. Y puede ser que una persona tenga las dos actividades, actividad empresarial y también tenga servicios profesionales. Por ejemplo, un ingeniero civil, ¿sí? Pues resulta que el ingeniero civil, ¿verdad? Pues hace la actividad, de repente hace planos de casas, ¿verdad? Y los vende, o sea, había una persona que dice, oiga, me hace un plano para una casa, y dice, sí, y lo hace, ¿verdad? Y ya lo diseña y toda la cosa, y hasta hace una maqueta, y se la entrega al cliente. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Sí, entonces el cliente dice, mire qué bonito le quedó el plano y demás. Eso es servicio profesional, ¿estarán de acuerdo, no? ¿Sí? Hasta ahí es servicio profesional. Y luego el cliente le dice, oiga, pero yo quiero que haga la casa. ¿Sí? Y entonces el ingeniero contrata albañiles, ¿verdad? Compra el cemento, compra la cal, la varilla, la piedra, todo lo que se requiere para una obra. Pues ahí está haciendo obra civil, eso es actividad empresarial, ¿sí? Es la industria de transformación, ¿no? Porque él está transformando materias primas en un producto terminado, en este caso que es la casa. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí, profe. Y entonces tiene las dos actividades. Por un lado, pues la actividad profesional al hacer los planos, y luego después la actividad empresarial cuando ya desarrolla todo el trabajo, toda la obra, y obviamente pues ahí dice, es que yo tengo actividad empresarial y presto servicios profesionales, ¿de acuerdo? Entonces,
Digo, un contador de repente dice, oiga, pero yo voy a poner aquí una papelería, ¿verdad? Tengo ahí mi papelería. Ahorita ha salido un meme muy típico, ¿no? Ya dicen a los contadores, ¿cómo te ha ido? Y sale su negocio y pone ahí estética unisex y despacho contable. Y entonces tú dices, pues mal, ¿verdad? Ya ven que la pandemia ha estado dura para todos. Y entonces aprovechas el curso que tomaste para cortar el pelo y pues aprovechas, ¿verdad? De ahí mismo puedes ir a cortarte el pelo y hacer tu declaración anual, para que veas, ¿no? Y entonces, pues, ahí está, ¿eh? Actividad empresarial por el lado del corte de pelo y actividad profesional por el lado de las declaraciones anuales, ¿no? Para que veas, de una vez, pues, cumples con esa doble perspectiva. Bueno, también las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país pagarán el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección por los ingresos atribuibles a dichos establecimientos permanentes, ya sea por actividad empresarial o por servicio profesional. Esto ya lo habíamos tocado, si ustedes recuerdan cuando entramos en la primera parte de nuestro curso, venía que los residentes en el extranjero, si tienen un establecimiento permanente, pues pagan el impuesto en México. ¿Alguien se recuerda que era un establecimiento permanente? Ya lo vimos, ¿eh? No digamos es que no. Puede ser pregunta de examen. Su lugar en donde ganan el dinero, como su lugar de origen, está en México. Algo así. Pero no. Pues sí, pero no. Sí dijimos, o sea, ¿qué actividades se hacen en un establecimiento permanente? Actividades empresariales. ¿Actividades qué? Empresariales. O es una, ¿verdad? ¿Cuál sería la otra? O que presten servicios profesionales independientes. Correcto, ¿verdad? O cualquiera de las dos, actividad empresarial o servicios profesionales. ¿Se acuerdan? Hasta inclusive yo les puse un ejemplo, ¿verdad? De lo que pasaba en las fronteras, ¿no? Y digo, en las fronteras, como puede ser cualquier parte del país, ¿no? Pero yo hablo de la frontera porque es más típico. Hay mucha gente que trabaja del otro lado. Recordar que en la zona de la frontera, ¿verdad? Ahí estaba viendo una estadística muy interesante. Hay 37 millones de mexicanos viviendo en la frontera de México. Que no es una frontera muy chiquita, pues son más de 3,000 kilómetros lo que es la frontera México-Estados Unidos. Entonces, imagínate, 37 millones de mexicanos viven en esa región fronteriza norte, ¿verdad? Entonces, claro, es una cuestión muy importante porque pues es más una tercera parte, ¿verdad? Una cuarta parte, perdón, del total de mexicanos. Casi, digamos, una cuarta parte del total de los mexicanos vive en la región fronteriza, ¿no? Pues no es una zona muy pequeñita, dices, ay, es muy pequeña la frontera, ¿no? Es una frontera inmensa, ¿no? Con Estados Unidos. Y además es una zona de tránsito importantísimo, ¿no? En términos generales. Y entonces, pues ahí en la región fronteriza, pues de repente, no sé, los médicos de Estados Unidos vienen y dan consulta aquí en México. Porque dicen, los mexicanos luego somos así, ya sabes cómo somos de malinchistas, ¿no? Ah, sí, no, pero el señor se llama Arthur, Wright, y dices, no, ese es el médico muy bueno. Y aunque no sea muy bueno, pero de todos modos dices, es que estudió en la Universidad de Texas, AIM. Y dices, no, pues sí, pues qué barbaridad. ¿Verdad? Y entonces a lo mejor te da un poquito más de confianza y vas con ese señor médico, ¿verdad? Y obviamente, pues, tiene un establecimiento permanente porque tiene su consultorio. Entonces en ese consultorio, pues, se hacen servicios profesionales, ¿verdad? Y luego a veces tiene también su farmacia, entonces ya quedamos que hay actividad empresarial y también hay servicios profesionales, actividad empresarial por la farmacia y servicios profesionales por la consulta que está dando a las personas en México, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente ya luego viene lo que se consideran actividades empresariales, ¿verdad? Dice, ¿qué se consideran para este apartado? 1, actividades empresariales. Son las provenientes de las actividades comercial, industrial, agrícola, ganadera, de pesca o silvícolas, ¿verdad? Las comerciales, pues no nos queda duda, de hecho ya la hemos platicado ahorita, ¿no? La tiendita de la esquina, pues es una actividad comercial, ¿no? A fin de cuentas, llegas ahí, échame un litro de leche y échame un pan y demás, y pues ya te venden los productos, ¿no? ¿Sí? Actividad industrial, pues cuando hay una actividad de transformación, ¿verdad? Yo compro leche y vendo queso. Es una actividad de transformación, una actividad industrial. La agrícola, pues yo creo que no queda duda, la producción de productos del campo, ¿verdad? De cualquier tipo o de cualquier índole. Por ejemplo, no sé, me dedico a producir maíz, frijol, arroz, trigo, etcétera, ¿verdad? Actividades ganaderas.
actividades ganaderas, como cuáles, bueno, pues la más típica, pues evidentemente es la producción de leche, ¿verdad? Pero imagínate que yo me dedico a producir miel. ¿Puede pasar? ¿Me puedo dedicar a producir? Sí. ¿Es actividad ganadera o agrícola? ¿Ustedes qué opinan? Ganadera. Ganadera, por supuesto, ¿verdad? Suena raro porque dicen, pero es que las abejas. Pues porque la verdad es que la ganadería es de productos animales, ¿verdad? Y obviamente, pues la miel es un subproducto que hacen las abejas en realidad, ¿no? Entonces es una cuestión animal. Y ojo, jóvenes, porque ya en la cuestión ganadera, ¿verdad? Pues luego de repente pueden entrar algunas cuestiones, ¿verdad? De productos que se han ido absorbiendo, de cuestiones que eran, pues, más, digamos, más típicamente, pues, como generales, ¿no? Y ahí entramos, por ejemplo, a la cuestión de la pesca, ¿sí? La pesca. Entonces, por ejemplo, yo digo, ok, pues agarro mi barco y voy y saco peces al mar. Es una actividad pesquera. Pero imagínate, ¿verdad?, que yo me dedico a la producción de camarón, por ejemplo, ¿sí? Y hago un pequeño lago aquí en mi terreno, ¿verdad?, lleno de agua, y echo ahí camarones, ¿verdad?, y se empiezan a reproducir. ¿Puede pasar? Es una granja, ¿no? Apícola. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí vean? ¿Eso es pesca o es ganadería? ¿Qué opinas? ¿Ganadería? Fíjate que sigue siendo pesca, ¿no? Porque obviamente pues el camarón es como un subproducto del mar, ¿verdad? Y de hecho ya, por ejemplo, en cuestión práctica, más del 25% del camarón que se consume en México, ¿verdad? Pues es de estas granjas apícolas, ¿verdad? O sea, que tú haces tu laguna, la llenas de camarón y luego obviamente, pues luego lo produces y luego ya lo empacas y lo vendes. Pues fíjate, pues ya ha aumentado el 25% de todo el camarón que comemos en México, pues es producido en estas granjas apícolas, que muchas de ellas están en el estado de Sinaloa, ¿sí? Es un estado muy grande en cuestión apícola, ¿verdad? Y la silvícola, ¿alguien sabe qué es la silvícola? ¿O qué es la silvicultura? ¿No es la de las aves, profe? No, las aves es ganadería. ¿Lo del bosque? Lo del bosque, correcto, ¿verdad? ¿Para qué se puede usar el bosque? Hay dos productos fundamentales, ¿no?, que se pueden producir del bosque. Madera. Madera es uno, ¿y el otro? Hay otro producto, ¿no? Y algunos hasta mejor lo están usando ahorita. Algunos, no todos, porque ya sé que no todos pongan notas. Papel. El papel, ¿verdad? Sí, porque son dos cosas que obtienen del aprovechamiento de los bosques, ¿verdad? O sea, no nada más la madera, porque también el papel, pues, proviene de la cuestión maderera, ¿no? Entonces, pues, estas dos subproductos son de la cuestión silvícola, ¿verdad? Entonces, ya queda ahí, pues, comercial, industrial, agrícola, ganadera, de pesca y silvícola. Aun cuando estas cuestiones ya no sean tan naturales como, digamos, o como tradicionalmente se hacía, ¿no? Ya ven ustedes, por ejemplo, estas granjas, ¿verdad?, que son para producir, por ejemplo, vegetales, que queda como un pequeño invernadero, no sé si lo han visto. O sea, ponen como una, pues, un armado y luego le ponen como un plástico y ahí, pues, cosechas jitomate, acelgas, lechugas, etcétera. Pues ya no es así como que lo hacíamos tradicionalmente, ¿no? Que ibas al campo y sembrabas y todo esto. No, pues ya estos invernaderos hidropónicos, ¿verdad?, son muy interesantes porque hacen una gran producción de este tipo de productos, ¿verdad? Y obviamente, pues sigue siendo agricultura. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Ya no es tan natural como era antes, que íbamos y, pues yo cuando era niño, pues trabajaba ahí en el rancho, ahí con mi abuelo, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues ahí andábamos sembrando y ahí andaba atrás del caballo echando la semilla y demás. Y luego pasaba otra vez el caballo con la yunta y ahí íbamos sembrando, ¿verdad? Pues así era tradicionalmente, pero ahora ya no se hacen esas cosas. Pues es que la tecnología ha avanzado de una manera muy importante en los últimos
años, ¿verdad? Y obviamente pues ya no se hacen esas cosas de andar ahí sembrando, ¿no? Y cortando la hierba ahí, andaba yo corte hierba, iba y cortaba el maíz y demás. Pues no, ya muchas cosas ya se han modernizado, ¿verdad? Con servicios más automatizados. Bueno, pues si les parece, chicos, ¿verdad? Y ahora nos la pasamos viendo un poquito la teoría anterior, ¿verdad? Si les parece, pues hasta aquí les dejaremos por el día de hoy, a no gastar tiempo adicional de la siguiente clase. ¿Dudas al respecto, chicos? No, profe, todo bien hasta ahorita. Bien. Bueno, Bien, chicos, profe. entonces nos veremos el día de mañana. Mañana a lo mejor comenzamos con el ejercicio de actividad profesional, que ya por ahí está. Probablemente vamos a mover la fecha de entrega para darles más tiempo, porque pues obviamente no creo que acabemos mañana, y ya recordar que jueves y viernes, el jueves pues tendremos el examen práctico y el viernes pues tendremos el examen teórico, ¿verdad? Entonces, no importa que nosotros hagamos unas semanas, no es mortal para efectos prácticos. Entonces, mañana vuelvo a preguntar, poquito, pues ahora va a ser muy poquito lo que voy a preguntar, ¿verdad? Para ver la última partecita que acabamos de ver de actividad empresarial y profesional. Muy bien, chicos, pues entonces nos vemos el día de mañana, ¿vale? Profe. Dígame. Profe. Ah, perdón, es que lo que pasa es que me conecté después de que acabó de pasar lista porque no tenía internet. Pero todo está muy tarde. A ver, pues ya no les va a poner resistencia si no mandan un mensaje. Mándame un mensaje. Tiene que... ¿Le mando mensaje entonces? Para no Cuando se interrumpir. conecte, no ahorita, no. No, claro. Al fin. Ok, muy bien. Para ver a qué hora se conectó, compañero. Porque ahí queda está bien. registrada. Sí. Sí, gracias. Es para un mensaje para todas los contribuyentes. Entonces, por favor, mándame un mensaje ahí en el chat y yo lo veo para ponerles asistencia. Muy bien, chicos, entonces si no tienen más dudas, nadie más, llego tarde, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues nos veremos el día de mañana, chicos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta mañana, profe. Descansen, chicos. Gracias, profe.